Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy es jueves, ya estamos muy cerca de las elecciones primarias e internas programadas para el domingo 14 de marzo. Ustedes son testigos de las complicaciones que ha tenido todo este proceso electoral. Uno espera que se desarrolle de manera pacífica, pero sobre todo con transparencia, que haya honestidad y que al final los resultados nos reflejen solamente la voluntad del pueblo. Es lo que más desea uno después de todas las experiencias vividas en los últimos procesos. Pero que ha sido un proceso electoral atípico, complicado, donde algunas reglas fundamentales para la transparencia del proceso hasta hace algunas horas se han solucionado, y no por consenso, ¿verdad? Porque han habido disensos, como por ejemplo el asunto de los listados, en los cuales está de acuerdo el Partido Liberal y Libre. Me refiero a los listados especiales que le llamamos cuadernillo nosotros, porque resulta que no todos los hondureños aptos para votar están en el censo. Por lo tanto, se ha tenido que recurrir a estos listados adicionales para que nadie se quede sin ejercer el derecho al sufragio. Pero el Partido Nacional habla de que esto solo va a provocar un fraude. Inclusive, dentro del Partido Liberal escuchaba a Enrique Ortez Sequeira hoy en horas de la mañana diciendo que vamos a ir a un proceso con dos identidades, dice. Con dos censos, decía él. Se refería a que hay dos listados, ¿verdad? Y todo dual. Todo dual. Entonces, para aquí que este va a ser un proceso no solo atípico, sino que de repente no va a reflejar el sentimiento popular. Entonces, vamos a requerir, ante lo que ya nos imaginamos viene después de las elecciones primarias, un Tribunal de Justicia Electoral con todas las herramientas, con todo el blindaje para hacer justicia, porque reclamos, me imagino yo que habrán de sobra por todo esto que les estoy comentando. Y por eso hoy hemos invitado a los integrantes del Tribunal de Justicia Electoral. Creo que es la primera vez que vienen o debutan los tres en un medio de comunicación, ¿verdad? Sí, es la primera vez y es un honor para nosotros tener aquí a la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral, Gaudí Alejandra Bustillo Martínez. Abogada, buenos días, bienvenida al programa. Buenos días, licenciado Renato, un placer saludarle y muchísimas gracias por el espacio que nos dan al Tribunal de Justicia Electoral y un saludo para todos los hondureños. Igual el saludo a la magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Electoral, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo Muy está buenos usted? días, Renato. Gracias a usted, a su equipo y a la teleaudiencia que nos permite esta mañana venirle a explicar cuáles son las funciones y atribuciones del Tribunal de Justicia Electoral y sobre todo decirles que estamos listos. Ah, bueno. Me parece una frase esperanzadora que nos da ánimo. Porque no va a ser fácil, lo que les viene es complejo y nosotros aquí es donde anhelamos que actúen como Tribunal de Justicia, ¿eh? Es decir, miren, me permiten que parezco así absoluto, como que lo sé todo, no, para nada. Pero yo quisiera que ante las complicaciones, y creo que hablo por miles de hondureños, que ha tenido este proceso electoral primario e interno, y ante los reclamos que habrán después de las elecciones con los resultados, que no todo el mundo va a estar de acuerdo, ustedes actúen como verdaderos magistrados que impartan justicia electoral y no partidista. Indistintamente de que lo que ustedes resuelvan no deje satisfechos a amigos de ustedes en los tres partidos. Ese es el ideal que tenemos todos. Por eso me da también mucho gusto presentarles al magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral, don Eduardo Enrique Reina García. Bienvenido, magistrado, es un placer tenerlo. Muchas gracias, Renato. Igual para mí es un gusto estar de nuevo aquí en Frente a Frente
para poder intercambiar y que el pueblo hondureño conozca cómo nos hemos venido preparando para precisamente eso, para respetar la voluntad soberana del pueblo ejercida en las urnas. Miren que yo pensé que en principio me iban a decir que no tenemos esto, que no tenemos lo otro, que no tenemos aquello. Inclusive me preparé para esa respuesta, pero me desarmó aquí la magistrada cuando me dijo estamos preparados. Pues qué bien. Yo quiero que las instituciones de Honduras estén preparadas. Ya es un término que hemos adoptado, yo creo que desde el día de ayer, ¿verdad? Lo establecimos en un programa que nos está acompañando PNUD y Unión Europea, porque siempre se nos ha dicho, bueno, ¿y ustedes están listos para hacerle frente a lo que viene después de este proceso electoral interno y lo que viene del proceso general? Porque no tienen una ley procesal electoral. Pues señores, sí, estamos listos, hay una normativa legal vigente que nos permite accionar y que nos permitirá, como usted bien lo decía, sin menoscabo de quiénes sean las partes que se aboquen a nuestro Tribunal de Justicia Electoral, resolver conforme a ley, Renato. Entonces, por eso hemos adoptado esa frase, estamos listos, sí estamos listos, hemos pasado por un sinnúmero de situaciones que más adelante quizás lo vamos a abordar, pero considero que dentro de la perspectiva de los 3 magistrados propietarios con los suplentes y todo el equipo que hemos organizado en este órgano nuevo, tenemos ese compromiso grande con Honduras. Hay una esperanza y la esperanza no la podemos desvirtuar haciendo señalamientos del pasado. Yo creo que el pasado sirve para hacer un análisis de lo que sucedió y qué hechos no debemos de volver a cometer. Sin embargo, nosotros ya nos estamos preparándonos para hacerle frente a estos grandes retos, Renato. Voy a leerles en unos minutos, cuando tenga aquí la tableta. ¿La tengo? Sí la tengo. El mensaje que ayer envió el embajador de la Unión Europea en Honduras relacionado con el Tribunal de Justicia Electoral. Los nombres de los 3 magistrados que he mencionado, que ustedes ya lo conocen porque son profesionales de las ciencias jurídicas y sociales, estoy seguro que van a sonar en nuestros oídos permanentemente ya a partir del lunes 15 de marzo. Tendrán un trabajo enorme. Gaudí Alejandra Bustillo Martínez, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez y Eduardo Enrique Reina García. Ayer el embajador de la Unión Europea en Honduras ha enviado un mensaje esperanzador, alentador, sumamente alentador y además desafiante para la élite política hondureña, que es necesario, afirmó, entre otras cosas, tener ya una nueva ley electoral. Así que vamos con la interrogante de esta mañana porque necesitamos la interacción permanente de ustedes, con preguntas, con críticas, con desafíos en el transcurso del programa. Así que Gabriela Andino, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes. Ya lo observaba usted, el tema de este jueves, para que comience a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, @FrenteAFrenteHN, nuestra cuenta en redes sociales. Y la consulta es, ¿tiene el Tribunal de Justicia Electoral listas todas las herramientas frente a un proceso electoral primario e interno tan complicado como este? Esta es la consulta que trasladamos para que participe con sus consultas, sus opiniones y mensajes para nuestros invitados este día. Le repito rápidamente la consulta: ¿tiene el Tribunal de Justicia Electoral listas todas las herramientas para hacerle frente a un proceso electoral primario e interno tan complicado como este? Este es el tema de hoy en Frente a Frente. Miren el mensaje del embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura. Este es un proyecto que apoya el ciclo electoral fortaleciendo al Tribunal de Justicia Electoral. Y para ello se requiere de recursos financieros y humanos, así como de un marco jurídico que le permita ser efectivo. Los magistrados están listos, nos están diciendo que están listos, porque ellos no quieren desalentar, ellos no quieren desanimar, pero en el fondo sabemos que no se les ha dotado de todas las herramientas. Y si no se les ha dotado de todas las herramientas, el trabajo de ellos se complicará.
Eso lo tenemos totalmente seguros. Pero bien, confiamos en el optimismo que hoy están emanando, que hoy están exponiendo aquí en Frente a Frente. Este es un proyecto que apoya el ciclo electoral fortaleciendo al Tribunal de Justicia Electoral. Y para ello se requiere de recursos financieros y humanos, así como de un marco jurídico que le permita ser efectivo. En un sistema democrático es importante construir confianza en las instituciones, de manera a garantizar que los conflictos que puedan existir en las elecciones sean resueltos de forma pacífica. Por tanto, hago un llamado a que se apruebe la nueva ley electoral cuanto antes. Embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura. Leo otra vez este segundo párrafo. En un sistema democrático es importante construir confianza en las instituciones, de manera a garantizar que los conflictos que puedan existir en las elecciones sean resueltos de forma pacífica. Por tanto, hago un llamado a que se apruebe la nueva ley electoral cuanto antes. Jaume Segura, embajador de la Unión Europea en Honduras. Y estos reclamos y estos desafíos y estas alertas y estas demandas las hace Europa o la Unión Europea con justa razón. Les decía anoche que tenemos una identidad, un documento nacional de identificación nuevo gracias al aporte de la Unión Europea. Que no lo vayamos a tener para las elecciones primarias, lo más probable, porque hay conflicto en la distribución, hay problemas en la distribución. Pero el aporte financiero, si hay región del mundo que en los últimos 10 años, quizá un poquito menos, se ha interesado porque tengamos procesos electorales transparentes, honestos, es la Unión Europea. Y han aportado dinero, y han venido comisiones del Parlamento Europeo a decirnos cómo avanzan en lo que nos prometieron. Tienen nueva ley electoral, han hecho esto, han hecho lo otro, continuamente vienen. Porque saben que los conflictos aquí los resolvemos con crisis que deja a sociedades fraccionadas, a un país dividido, empobreciéndose más. Y por eso él dice que los problemas que se presentan después de una elección se deben resolver pacíficamente. ¿Y quién los debe resolver pacíficamente? Con sabiduría, con sapiencia, estos tres hondureños que tenemos aquí, aún sin herramientas. Hoy demandaremos de ellos que administren justicia electoral efectiva, honesta, transparente, para que no nos sigamos hundiendo como hasta ahora. Después de la pausa, el programa queda estrictamente para ellos. Yo solo seré un moderador con preguntas breves para escuchar ese pensamiento de los tres profesionales integrantes del Tribunal de Justicia Electoral. Frente a Frente presentó el tema del día. Decía de Banco de Occidente, que le invita a hacer su día más fácil con Occidente en línea, Occidente móvil, consulta de saldos, pago de servicios públicos y privados. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Le reiteramos la consulta de este jueves para que participe a través de nuestras redes sociales. ¿Tiene el Tribunal de Justicia Electoral lista todas las herramientas para hacerle frente a un proceso electoral primario e interno tan complicado como este? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. Miren, voy a hacer esto porque realmente que desde hace días lo quiero hacer y como no lo he hecho no me siento bien. Es que últimamente yo he utilizado estas mascarillas y resulta que una persona me las envió y es de la empresa GEMAS S.A. Y en una carta me dijo, hemos notado que en uno de sus programas usted consultó a una de sus panelistas si este tipo de mascarillas podían encontrarse en Honduras. Y ella le confirmó que no están disponibles en el país. En efecto, las mascarillas que porta la CESAL provienen de una donación de la Embajada de Corea. Sin embargo, nuestra empresa ya tenía en trámite la autorización ARSA de 2 marcas diferentes. Y habiendo sido aprobada recientemente, quisimos compartirle a usted la información de que ya se encuentran estas mascarillas coreanas
ergonómicas 3D KF94 originales disponibles en el país. Y me dice, con mucho gusto le compartimos en cortesía y sin compromiso. Claro, sin compromiso, pero uno debe ser agradecido. Uno debe ser agradecido. Siempre que llego a la empresa, al canal en la mañana, pregunto, ¿y mis mascarillas? No es que me enviaron así una caja, ¿no? Pero tampoco las estoy pidiendo. Solo es que estoy comentándoles que por agradecimiento tengo que mencionar a la empresa que me ha regalado estas mascarillas. La carta la suscribe María Eugenia Maradiaga. Muy bien, comencemos con el tema del Tribunal de Justicia Electoral. Me dice la magistrada presidente Gaudy Alejandra Bustillo Martínez que están listos. Están listos, aunque no tienen una ley procesal electoral. Y entonces, ¿de qué se van a agarrar para resolver los recursos, las quejas, las denuncias que les serán enviadas seguramente ya a partir del 15-16 de marzo próximo? Sí, Renato, yo creo que antes de contestar esa pregunta, es muy importante hacer el recuento de todo el panorama de cómo venimos. Después de las reformas del 2018, de la reforma constitucional, donde desaparece el Tribunal Supremo Electoral, y muy sabiamente los señores miembros del Congreso Nacional llegaron a esos consensos que tanto los necesitamos en este país para lograr ese desarrollo, separaron las funciones que tenía ese único órgano, la función administrativa y la función de resolver aquellas impugnaciones o aquellos problemas que se suscitan de los procesos electorales. Es así que nace el Consejo Nacional Electoral con las actividades propias de la organización, de la logística, de la parte administrativa de los procesos electorales como tal. Y ya lo estamos viendo como ellos han estado organizando. Y por otra parte, los actos relativos al procedimiento jurisdiccional se dividió en el Tribunal de Justicia Electoral. Es así que vemos con buenos ojos ese primer momento, ese primer avance. Siempre se ha dicho, ¿es suficiente esas reformas electorales? Porque fueron las primeras reformas electorales que se han dado después del último proceso electoral. Pues nosotros consideramos que es un gran avance, sí es un gran avance, porque el separar esas dos funciones está permitiendo que estas dos instituciones, que son autónomas, independientes, sin relación de subordinación con los poderes del Estado, de seguridad nacional, puedan cumplir a cabalidad su rol. Argumentando esto, que es el marco original de donde nosotros nacemos, como órgano constitucional, ya la reforma del artículo 51 al 54 ya nos da esa potestad de ser la máxima autoridad en justicia electoral. Posteriormente surge el decreto 71-2019, que esa es la ley especial con la cual nos seleccionaron y nos nombraron como miembros o la parte organizativa de cada uno de los órganos. En ese decreto se establecen las atribuciones, las competencias y muy específicamente se separan esas atribuciones administrativas y judiciales que corresponden a ambos órganos. Y aquí viene una parte interesante. Y agradezco realmente este espacio porque hemos visto en estos, creo que 18 meses que hemos estado ya al frente del tribunal, que todavía la población no tiene clara cuál es la función del Tribunal de Justicia Electoral. Renato, hay ciudadanos que todavía hablan del Tribunal Supremo Electoral y quizás a lo interno del órgano anterior se maneja este tipo de expresiones, cosa que ya no existe. Jurídicamente desapareció el Tribunal Supremo Electoral y se le da pie a estos dos órganos. Entonces, en ese aspecto hay que hacer énfasis en que nuestro accionar está regulado por la Constitución de la República, por ese decreto 71-2019 y más aún con el decreto 187-2020 que nos acaba de aprobar en la última sesión el Congreso Nacional del año pasado, donde se nos amplía las atribuciones de emitir reglamentos y manuales en materia procedimental, porque una de las
de las aristas o de los vacíos que se encontraron en ese decreto 71/2019 es que nos da la potestad de hacer las actividades administrativas, también actividades jurisdiccionales, pero hace falta el tema del procedimiento. Por eso para nosotros es importante que el Congreso Nacional apruebe la ley procesal electoral. Entonces usted me preguntaría, si no tiene o si existe ese vacío de procedimientos en esta normativa que ya le mencioné, ¿cómo van a resolver? Entonces nos hemos atribuido, o sea, está establecida la atribución de que como se mantiene la ley electoral y de las organizaciones políticas vigente, al no haber una ley electoral nueva, lógicamente se tiene que resolver a través de un procedimiento administrativo. Entonces también me puede preguntar, pero ¿cómo es un procedimiento administrativo si ustedes son un órgano jurisdiccional? No tienen que estar viendo parte administrativa, pero como el Consejo es la primera instancia, ellos tienen que resolver administrativamente aquellas impugnaciones, todo lo relativo a la ejecución del proceso electoral. Lógicamente nosotros tenemos que aplicar ese procedimiento administrativo. También la ley nos da la potestad, en el artículo 150, o sea, de la Ley de Procedimiento Administrativo, de aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil. Entonces, si usted observa, es un panorama general en el cual nosotros nos centramos en nuestras ejecutorias, primero haciendo eco de la Constitución de la República, de los tratados internacionales en materia político-electoral, de la Ley de Procedimiento Administrativo y supletoriamente del Código Procesal Civil. En ese aspecto ya nosotros hemos emitido 4 sentencias, bueno, y una sentencia incidental, 4 sentencias generales y una incidental, basada en esos principios, Renato. Nuestra prioridad es que se garantice el principio de la legalidad, y la legalidad la tenemos en la aplicación de esta normativa que está vigente. Muy bien, ¿recuerdan las resoluciones que han emitido? Ok, si podemos describirlas al público en este momento, por favor, magistrada. Se han emitido 4 sentencias definitivas, en las que el primer caso es el Movimiento por una Nueva Honduras, que no fue inscrito por el Consejo Nacional Electoral, era un movimiento derivado del Partido Nacional, en el cual se revisó exhaustivamente la carga probatoria presentada ante el Consejo Nacional Electoral, porque eso es muy importante decírselos a los abogados actuantes o representantes de los diferentes movimientos internos y precandidatos en este instante, que el Tribunal de Justicia Electoral no es una instancia para venir a subsanar las omisiones que ellos tuvieron en la primera instancia. Ellos tienen que completar todo el procedimiento ante el Consejo Nacional Electoral. El Tribunal de Justicia Electoral lo que hace es revisa si el Consejo Nacional Electoral resuelve conforme a las pruebas y a la normativa legal vigente. En este caso, pues se revisó, e incluso está en la resolución inserta el cuadro en el que se especifica qué requisitos no cumplieron como movimiento interno para poder superar los mínimos que la ley exigía. Este era el de Loreley, ¿verdad? El de Loreley, correcto. La otra resolución. Las otras resoluciones también han ido en el mismo sentido. Fueron 2 movimientos del Partido de la Democracia Cristiana en las que tampoco cumplían los 2 requisitos. Ahí, Renato, me gustaría acotar algo también muy interesante. El derecho lo tienen todos los ciudadanos a participar en política, es decir, a optar a cargos de elección popular. Pero ya la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que estos derechos no son absolutos, o sea, tienen que estar regulados o tiene que haber un límite en el sentido de no tampoco tergiversarlo y de establecer discriminación, porque se mantiene que son derechos humanos, son derechos políticos electorales, pero son parte de los derechos humanos. En ese aspecto, el hecho de que se lance la convocatoria para que los partidos políticos presenten sus movimientos, hay requisitos que cumplir.
Entonces la ley le dice, usted tiene que cumplir estos y estos requisitos para que puedan ser inscritos como movimientos. Entonces, los argumentos de las partes, y en los 3 casos que ha mencionado la magistrada Barahona, pues argumentaban ellos que efectivamente presentaron toda su documentación. Pero una cosa es presentar toda la documentación, el totalidad de los documentos que pide la ley o el Consejo a través de la ley, pero luego viene un proceso de verificación, y es ahí donde a través del órgano técnico que tiene el Consejo Nacional Electoral se verifica si estos documentos cumplen con los requisitos. Por ejemplo, habían casos que se habían presentado constancias de vecindad que eran copias y no estaban autenticadas, o que no llevaban la firma correspondiente, o que un candidato aparecía 2 veces o 3 veces en otros movimientos. Entonces, es ahí donde se revisa que efectivamente la documentación que se presenta debe reunir todos los requisitos. Eso no quiere decir que hay una violación, ¿verdad?, por parte de los organismos, en este caso del Consejo ni del Tribunal, de no permitirles la participación, sino que siempre hay una regulación que deben de cumplir esos requisitos. Y entramos a una parte muy importante y voy a escuchar la opinión de Eduardo Enrique Reina. Y ustedes deben saberlo a esta altura. Uno hubiese querido que en materia de justicia electoral el Tribunal de Justicia Electoral fuera la última instancia. Yo se los digo con toda franqueza. Yo era uno de los hondureños que aspiraba a eso. Pero no. La gente tiene la opción de recurrir a la Corte Suprema si no está de acuerdo con las resoluciones o fallos emitidos por el Tribunal de Justicia Electoral. Pero aquí lo hablábamos, porque la percepción que tenemos la mayor parte de los hondureños es que en política y muchas otras áreas nuestro sistema judicial está politizado. Entonces, eso conflictúa, eso agranda los problemas, y ya lo hemos visto en el pasado, en elecciones pasadas. Por lo tanto, idealizamos que las resoluciones emanadas del Tribunal de Justicia Electoral sean tan justas, basadas en ley, que no haya oportunidad para la maniobra política en el Poder Judicial, en las impugnaciones que yo estoy seguro abundarán después de este proceso electoral primario e interno. Y eso les toca a ustedes, Eduardo Enrique Reina. Sí, efectivamente, Renato. En principio, lo ideal sería, obviamente, que seamos la última palabra. De hecho, la Constitución lo dice. Y tampoco el campo queda muy abierto, porque la Constitución dice que somos la última palabra en temas de justicia electoral, salvo el derecho a amparo en el marco de la justicia constitucional. Y esto tampoco es completamente abierto. O sea, yo creo que la idea principal es ver que el Tribunal de Justicia Electoral es un ente especializado, y como tal, el derecho al amparo existe prácticamente en todas las naciones del mundo, y siempre va a estar abierto, porque en caso de que también se puedan violentar derechos como el debido proceso o el acceso a la justicia. Entonces, en el caso nuestro, estas 4 sentencias que hemos emitido son bastante ricas en la argumentación que hemos buscado, no solo en la ley nacional, sino en los tratados internacionales, de tal manera que las partes no puedan alegar que se denegó el acceso a la justicia, que se denegó algún derecho. Entonces, si la argumentación nuestra es sólida, legalmente también será muy pequeño el espacio para que un amparo pueda resolver lo que nosotros hemos definido de manera muy respaldada en la ley. En este caso, y lo hemos hablado con la Comisión del Congreso Nacional, que está preparando la Ley Procesal Electoral, que de hecho ya estaba bastante avanzada, prácticamente un 90% lista para aprobación, y hemos invitado al Congreso Nacional de que es muy importante su aprobación. Está bien, ya para las primarias iremos con lo que tenemos, y en eso es que estamos hablando de que estamos listos. Obviamente podría haber un escenario más ideal, que tuviéramos la ley procesal aprobada, más recursos financieros, más recursos humanos, pero hemos sido muy pragmáticos. Con lo que tenemos vamos a actuar y vamos a cumplir con nuestro mandato. Pero en el caso de la ley de justicia constitucional sí hemos hablado con el Congreso, y esperamos que de alguna forma, tal vez ya para esta elección sea muy complicado,
pero que se haga una reforma a la Ley de Justicia Constitucional y se enmarque muy claramente cuándo cabe el amparo y cuándo no. Yo creo que eso le daría mucho más certeza a los actores políticos, porque como bien lo decía, o sea, es muy difícil que después yo venga y tratar de desamarrar, para hablarlo así en términos muy comunes, una sentencia bien fundamentada con una decisión probablemente que pueda ir a otro lado o más política. Entonces, yo creo que la misma sociedad, los mismos actores políticos deben estar conscientes que la única forma de que recuperemos la confianza en los procesos electorales y en la institucionalidad es darle solidez precisamente a nuestras instituciones. Y yo pienso que el accionar nuestro va a ser lo que nos lleve precisamente a que se respete y se entienda lo que hace el Tribunal de Justicia Electoral. Como lo decía, si nuestras sentencias son profesionalmente sólidas, jurídicamente sólidas también, entonces va a ser muy difícil que no se entienda que el Tribunal de Justicia Electoral sí es y debe ser la última palabra en temas de justicia electoral. ¿Ustedes saben cuál es la percepción que tiene la mayor parte de la ciudadanía de nuestras instituciones? Sobre todo aquellas que tienen que ver con asuntos electorales. Es cierto que a esos órganos generalmente llegan políticos, pero yo diría, y se los demando con todo respeto, sorpréndannos, ayúdennos a disipar esa percepción, ese prejuicio que tenemos, y a las instituciones como esta que es nueva. Gaudí, la abogada Gaudí, llega a defender los intereses del Partido Nacional, que Miriam Barahona llega a defender los intereses del Partido Liberal, que Eduardo Enrique Reina llega a defender los intereses partidarios de Libre. Sorpréndannos, ayúdennos a cambiar esa percepción, ayúdennos a creer que sí podemos crear instituciones en un Estado de Derecho basadas en ley y que emitan resoluciones basadas en ley y que hagan justicia basadas en ley. Sorpréndannos, magistrada presidenta, sorpréndannos por ese prejuicio y esa percepción que ya tenemos, que en estas instituciones, ahora con la incorporación de Libre, tenemos representantes que van a defender a 3 partidos y no los sagrados intereses de una democracia que necesita que la oxigenemos porque va en picada. Y ese es el reto, Renato, ese es el gran reto que tenemos como Tribunal de Justicia Electoral. Ser una institución independiente, autónoma, o sea, hacer eco de esa fuerza constitucional que nos ampara. Y sobre todo, Renato, hay una oportunidad, yo diría que es una fortaleza y una oportunidad que tenemos. Nosotros hemos hecho nuestro análisis FODA del tribunal, y dentro de las fortalezas como nuevo órgano es eso, que como somos nuevos, estamos creando, no traemos un pasado al cual debemos de agradecer muchas cosas. Somos un órgano constitucional, somos un órgano nuevo, se ha tratado de hacer equipo, un equipo comprometido, reclutar recurso humano valioso, con muchas competencias, con mucha experiencia, y sobre todo, Renato, el hecho de que hasta el día de hoy, le puedo decir, y con mucho cariño, la comunidad internacional nos lo ha dicho de frente. Les estamos ayudando porque confiamos en ustedes. Y creo que ese voto de confianza que la comunidad internacional ya nos está dando, no lo podemos nosotros desaprovechar emitiendo sentencias ayudando a sectores partidarios. En mi caso, yo estoy muy consciente de que el hecho de que Dios me haya dado la oportunidad de liderar con mis 2 compañeros este nuevo órgano electoral es una valiosa oportunidad para decirle al pueblo hondureño, a nuestro país, que sí se pueden hacer las cosas bien. Lamentablemente, los inicios siempre cuestan,
porque hemos pasado por situaciones difíciles. El tema de la pandemia nos ha venido a perjudicar con el manejo, por ejemplo, de los fondos, ¿verdad?, que quisiéramos haberlos tenido pues más expeditamente. Sin embargo, ya estamos sobre la marcha y no han sido obstáculos, Renato, no han sido obstáculos para organizarnos, para tener un tribunal pequeño, porque es un tribunal pequeño, Renato, pero con las áreas necesarias para poder cumplir con la ley. Ese es el mayor reto que tenemos. Renato, sí, magistrada. Es importante decirle a la ciudadanía que aquí tiene magistrados independientes, imparciales y únicamente sometidos a la Constitución de la República y a las leyes. Nuestras resoluciones lo dan fe de ello. No hay, desde el primer momento nos quitamos cualquier camisa partidaria y somos profesionales pues con mucha experiencia y sobre todo con mucha responsabilidad y motivación de darle a Honduras lo mejor, porque merecemos una patria próspera, de oportunidades y que no tenga corrupción. Tal es así que cada manejo del dinero es absolutamente supervisado y se hace de manera transparente. Yo tal vez, Renato, si quisiera agregar también que no podemos olvidar todo lo que nos convierte en Tribunal de Justicia Electoral y hemos vivido en un país en crisis los últimos 11 años, podríamos decir. Obviamente hay muchas crisis sistémicas y estructurales que tiene Honduras, pero las crisis políticas y la polarización, la desconfianza, la pérdida de fortaleza institucional, venimos obviamente de un rompimiento constitucional, elecciones cuestionadas, ese primer consenso que no se daba en el país desde hace mucho tiempo, que hace que las fuerzas políticas más importantes reflejen una realidad política en la conformación de los nuevos órganos electorales, tanto el Consejo como el Tribunal de Justicia Electoral. Creo que es el punto de partida, pero independientemente de eso, creo que aparte de que podamos tener nuestras simpatías políticas, que es un derecho para cualquiera, así es, creo que el asumir estas responsabilidades, ese mandato con el pueblo hondureño sobre todo, porque es lo que espera el pueblo hondureño y es el que nos va a juzgar a nosotros también, como nosotros podamos juzgar algún caso sobre nuestras ejecutorias. Entonces no estamos para defender a un partido, pero sí estamos para defender los derechos de todos y que no se violente el derecho de ninguno contra el otro. Yo creo que ese es el fondo de lo que van a ser nuestras decisiones y que superemos, obviamente ahora hay discusiones, somos órganos colegiados, no necesariamente vamos a resolver por consenso, podemos disentir, pero la discusión afortunadamente se está dando a lo interno de los órganos, ya no se está dando en la calle, ya no está muriendo gente. Entonces yo creo que eso es no hay que perder que ese es el objetivo de la creación de estos órganos y la clase política hondureña debe entender que los debe respaldar porque es la luz que tenemos para que el país pueda recuperar alguna confianza institucional. Me voy a remitir otra vez al mensaje del embajador de la Unión Europea, Jaume Segura. Gaudí, Alejandra Bustillo, Miriam Suyapa Barahona y Eduardo Enrique Reina son los primeros magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Estamos haciendo historia. Están haciendo historia, pero sobre todo, Gaudí, pero sobre todo, de ustedes dependerá que vayan construyendo confianza en esa institución. Solo me estoy refiriendo, por favor, si pueden poner en pantalla el mensaje del embajador de la Unión Europea. En un sistema democrático es importante construir confianza en las instituciones y ustedes son los que deben comenzar a construir confianza en esa institución, Tribunal de Justicia Electoral. ¿Para qué? De manera a garantizar que los conflictos que puedan existir en las elecciones sean resueltos de manera pacífica, y piensen eso, y muy bien lo que dijo Eduardo Enrique Reina. En la medida que ustedes hagan justicia electoral, van a disminuir los pleitos en la calle y los riesgos de gente desangrándose o muriendo. No solo van a construir confianza, o tienen el deber de construir confianza en esa institución, sino de resolver las cosas con justicia,
para reducir la tensión en la calle. El mensaje va también para el Consejo Nacional Electoral, porque las impugnaciones llegan primero al Consejo Nacional Electoral. Ahí deben resolver las cosas conforme a ley. Pero si falla la ley y la justicia en el Consejo, ustedes están obligados entonces a enderezar las resoluciones. Todo para construir confianza en esa institución, darnos confianza a nosotros y hacer que el país no viva de este proceso electoral del próximo domingo una guerra como las que hemos tenido en años anteriores. Así que vamos a continuar con el tema. Vamos a continuar con el tema. Y lo voy a decir de la manera más sencilla, Quique. Yo no quisiera que venga Tito Azura, Mauricio Oliva, a presionar a Gaudí. Mire que el Consejo Nacional Electoral resolvió esto, ustedes tienen el deber ahí de resolverlo y lo que hizo el Consejo es incorrecto, así que usted debe hacerlo de esta manera. O que suceda lo mismo con los dirigentes liberales, en el caso de la magistrada Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, o en el caso de Eduardo Enrique Reina García. Yo sé que han sido nombrados por sus partidos políticos y de repente por algunos movimientos internos de los partidos políticos. Pero ante esta Honduras que se nos hunde hoy, pero de manera precipitada, por favor, ayúdennos a recuperar esa confianza en la justicia electoral. Pausa y volvemos con los 3 magistrados del TJE. De inmediato damos lectura a sus mensajes a través de nuestras redes sociales, específicamente en Facebook. Brian Rolando Aguilar Hernández: como hondureños sentimos esperanzas con el Tribunal de Justicia Electoral, esperando que su trabajo sea transparente. Tengo fe en ello que se hará justicia electoral sin tener una ley electoral. Emma Álvarez de Ochoa: han emitido 4 sentencias a pesar de no tener ley electoral. Hay esperanzas de que hagan de manera transparente su trabajo. Alberto Medina: no tienen un... Sí. Déjeme los 2 mensajes anteriores, porque queremos ir viendo el conocimiento que tiene la gente del Tribunal de Justicia Electoral. Y además, si con esas 4 resoluciones ya el tribunal va construyendo confianza, porque la confianza la deben construir estos 3 hondureños que están hoy aquí en frente a frente. La confianza ellos la van construyendo para su institución. Y luego nosotros diferenciamos entre una institución cooptada por políticos a defender intereses partidarios y no hacer la misión constitucional que tienen. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Adelante, Gabriela, disculpa. De inmediato. Repetimos el mensaje de Brian Rolando Aguilar Hernández: como hondureños sentimos esperanza con el nuevo Tribunal de Justicia Electoral, esperando que su trabajo sea transparente. Tengo fe en ello que se hará justicia electoral sin tener una ley electoral. Emma Álvarez de Ochoa: han emitido 4 sentencias a pesar de no tener ley electoral. Hay esperanza que hagan de manera transparente su trabajo. Alberto Medina: no tienen un estamento jurídico que les indique el debido proceso. Todo queda a discrecionalidad de los magistrados, que representan a los sectores políticos. Honduras avanza en democracia, y dice sarcasmo. Su opinión, por eso es importante la opinión de la gente, por eso es importante. Su opinión es importante para demandar de ellos conceptos y aclaraciones en torno a lo que piensa el señor, y de repente como el señor así están pensando muchos. Vale la pena entonces que me lo repita, que ustedes lo anoten y que respondan al pensamiento de este hondureño. Adelante. Alberto Medina: no tienen un estamento jurídico que les indique debido proceso. Todo queda a discrecionalidad de los magistrados que representan a sectores políticos. Honduras avanza en democracia, y lo dice de manera sarcástica. Pineda Edward pregunta para los magistrados: ¿quieren limpiar realmente el proceso electoral? Bueno, entonces, ¿por qué no empiezan descalificando a los candidatos con procesos judiciales y señalamientos pendientes, o los que estuvieron pagando penas por actos ilícitos? Esto no es normal. No tratemos de normalizar el crimen y la impunidad. Vean lo que sucede en Nueva York. Tantos crímenes cometidos aquí en Honduras, y van a pagar a Estados Unidos lo que tienen que pagar aquí. Y aquí no tienen requerimientos fiscales. Renuncias Chinchilla: Honduras no conoce la justicia. Vamos a ver. ¿Tienen esta atribución ustedes? ¿Tienen esta atribución ustedes, magistrada? El debido proceso es un derecho
de todos los ciudadanos. Está en el artículo 90 de la Constitución de la República, también en tratados internacionales. Nosotros tenemos la ley de procedimiento administrativo y supletoriamente el Código Procesal Civil, como lo decía la magistrada Gaudí. Se han identificado que el único recurso que procede, una vez agotada la instancia del Consejo Nacional Electoral, es el recurso de apelación, y también procede conjuntamente la solicitud de recuento jurisdiccional. Es importante decirle a la población, el Tribunal de Justicia Electoral no califica o descalifica candidatos a primera fase. Es el Consejo Nacional Electoral el llamado por su mandato constitucional a determinar qué candidatos y qué candidatas no están habilitados para participar conforme a la ley. No es el Tribunal de Justicia Electoral. O sea que nosotros actuamos... el recurso no puede ir directamente a ustedes como Tribunal de Justicia. Tiene que agotarse, y no porque nosotros no querramos, Renato, porque así lo dejó el legislador histórico en el decreto 71/2019, que todo lo derivado de las elecciones internas, primarias, generales, departamentales, municipales y de consulta ciudadana tiene que agotar la instancia ante el Consejo Nacional Electoral. Y es importante, Renato, hacer énfasis en esto, porque puede surgir, ¿verdad?, de parte de la ciudadanía o de los actores políticos, ese paso que no es el ideal, el de irse directamente al Tribunal de Justicia Electoral. Como lo hemos reiterado en este foro, nosotros estamos actuando conforme el marco legal vigente, y el marco legal vigente ya nos establece que el Tribunal de Justicia Electoral conocerá de esas acciones a través de un recurso de apelación, y el recurso de apelación se interpone ante el órgano que dictó la resolución, que en este caso, si alguien se ve afectado, Renato, en este proceso electoral, presenta una impugnación ante el Consejo Nacional Electoral. El Consejo tiene término para resolver. Si no está conforme con esa resolución, entonces acuda vía recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral. Nosotros nos enmarcamos en nuestras decisiones a través de la Ley de Procedimiento Administrativo, y por eso es importante, Renato, dentro de las atribuciones que se nos han otorgado en ese decreto 71/2019, ya está el establecimiento de que nosotros tenemos la potestad de emitir disposiciones para la pronta y expedita resolución de la justicia electoral, porque la justicia electoral tiene que ser expedita. No podemos tardarnos un año para darle una resolución a un ciudadano que está aspirando a un cargo de elección popular. Y es por eso que, basados en ese estamento jurídico vigente, hemos emitido una guía didáctica del proceso para el recurso de apelación, porque todavía sabemos que muchos actores políticos o profesionales del derecho no tienen claro cuál es el paso que deben de dar de cara a estas impugnaciones. Entonces, hemos logrado emitir o aprobar por parte del Pleno esta guía didáctica, que es un mecanismo que nos permite formar y capacitar a los actores políticos, y aquí quiero hacer un acotamiento importante, con el apoyo del Instituto Holandés para la Democracia, la Unión Europea, el PNUD. Hemos ya lanzado un programa de capacitación y formación para ciertos sectores, estos sectores que son protagonistas directos en este proceso electoral. Los partidos políticos, con los movimientos internos, con las comisiones jurídicas, ya hemos hecho acercamiento, les hemos dado una jornada de capacitación de cómo deben de presentar este tipo de acciones ante el tribunal. También avanzamos con el Colegio de Abogados, suscribimos un convenio de cooperación con el Colegio de Abogados en aras de capacitar a los profesionales, a los colegas agremiados, para que también ellos, sí, están participando como aspirantes a cargo de elección popular, sepan cuál es el accionar del tribunal, o si van a asesorar a alguno de los candidatos, también lo sepan. Posteriormente estaremos de frente a los medios de comunicación, porque ustedes son muy importantes, que también tengan claridad de cuál es el radio de acción del Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, entiendo que un abogado presentó hace 2 o 3 días, René Adán Tomé, presentó un escrito justamente para que se anularan 4 precandidaturas presidenciales, porque según él
no reunían requisitos. Si me recuerdan a dónde lo presentó René Danto, Eduardo Enrique. No. Ante el Ministerio Público. Ante el Ministerio Es una Público. denuncia ante el Ministerio Público. Es una denuncia ante el Ministerio Público. Sí, sí. Renato, y es Sí, sí. importante decirle a la población que el Tribunal de Justicia Electoral tampoco va a conocer de los delitos electorales. Esos quedan en la justicia ordinaria conforme al artículo 54 de la Constitución de la República y por lo tanto será el Poder Judicial a través de sus juzgados y tribunales de sentencia que aplicará sanciones en caso de determinarlos, y el Ministerio Público pues sí hacemos una invitación al fiscal general para que se una en contra de la comisión de delitos electorales de manera preventiva y a darle seguimiento y la correcta investigación a esas acciones o denuncias que se presenten. Si me permite, sobre los comentarios que hacían de que no tenemos un marco procesal, sí lo tenemos. De hecho, precisamente por respetar ese principio de legalidad, la Constitución misma nos señala en el artículo 303 que no podemos excusar nuestro accionar porque una ley oscura o porque no exista. Tenemos que aplicar la ley vigente y la ley actual. Entonces, por ahora, como la ley vigente solo nos permite aplicar el Código de Procedimientos Administrativos de manera supletoria o el Código Procesal Civil, es lo que estamos aplicando. En la ley procesal electoral, obviamente que es la ideal, sí se marcan otra serie de recursos que son más amplios, que nos dan más potestades, pero por ahora no la tenemos, entonces tenemos que actuar con lo que está vigente y sí están basadas precisamente en nuestras sentencias, no a la arbitrariedad de los magistrados, no a la arbitrariedad del Tribunal de Justicia Electoral, sino conforme a la ley electoral vigente, que es la de 2004, la ley de procedimiento administrativo y además los tratados internacionales que también garantizan que los ciudadanos deben tener derecho a un recurso justo y expedito en las leyes y en los tribunales existentes, y somos un tribunal de justicia. Entonces, estamos actuando conformidad a ese marco legal precisamente para dar respuesta a cualquier impugnación, a cualquier recurso que recibamos, pero por ahora el único camino es primero pasar por el Consejo Nacional Electoral y después, si los ciudadanos o ciudadanas no están de acuerdo, pasar al Tribunal de Justicia Electoral. Y en el caso de delitos electorales, como decía la magistrada, si en caso algún delito electoral es hecho del conocimiento del Tribunal de Justicia Electoral, debemos de inmediato trasladarlo al Ministerio Público para que haga lo propio. Y es un tema que también hemos hablado con el Congreso Nacional. También les hemos dicho, como en el tema del amparo, que se debe de alguna forma motivar al Ministerio Público a que resuelva estos casos de delitos electorales de forma expedita, porque no pueden esperarse tampoco 3 años o 4 años para que se resuelva una denuncia de fraude, una denuncia de manipulación electoral o cualquier delito que pueda existir. Entonces, sí tienen que hacerse algunos cambios adicionales que obviamente esperamos muchos de ellos puedan hacerse para las generales, estar listos, y otros tendrán que hacerse vía reformas constitucionales para el año próximo. Me imagino que ustedes ya tienen anotado, por ejemplo, en sus recomendaciones al Congreso con esta ley procesal electoral, qué tipo de amparos deben ir allá al Poder Judicial, ¿verdad? Los casos, cuando deban de proceder. ¿Qué casos deben ampararse allá? Si me pueden hablar de eso más adelante, pero terminemos con la expresión utilizada por uno de los televidentes. Dice un televidente, discrecionalidad, dice, quedará discrecionalidad de ellos cómo resolver las impugnaciones que lleguen al Tribunal de Justicia. Primero, resumo lo que me han dicho, no es que hay un vacío de leyes en las que ellos se ampararán para resolver. Ya les dijeron qué leyes, de momento, mientras no exista ley procesal electoral. No hay vacío de leyes. Que lo ideal hubiese sido la ley procesal electoral. Entonces, dice el televidente, quedará a discreción de ustedes resolver las impugnaciones. Y en esa discrecionalidad, dice, van a resolver en función de los intereses de los movimientos que los han puesto ahí en el Tribunal de Justicia Electoral. Eso debe quedar totalmente claro. Y desde ahí deben comenzar ustedes a construir confianza en el Tribunal de Justicia Electoral. Porque en el imaginario popular, así como hemos vivido en las últimas décadas, siempre se cree que las resoluciones que tome cualquier funcionario en el Consejo Nacional Electoral o en todas las instituciones electorales va en función de los intereses personales, partidarios y de grupo. Discrecionalidad, me pegó esa palabra porque de repente en algún momento hemos creído también que muchos
resuelven cosas de manera discrecional saltándose las leyes, pero esta vez ya les dijeron las leyes que ellos tienen ahí como asidero para resolver. No tienen por qué actuar con discrecionalidad si tienen leyes, no las ideales, pero las tienen. Y ellos nos están diciendo, vamos a trascender, nuestras resoluciones serán cualitativas y justas, vamos a trascender los movimientos o las personas que influyeron para que Enrique Reina sea magistrado del TJE, para que la magistrada Nidia Barahona lo sea del TJE o para que Gaudy Bustillo lo sea del TJE. Y reitero estas cosas porque yo quisiera, y hablo a nombre de la población, ¿me permiten? No soy tan humilde cuando digo, hablo a nombre de la población, pero creo conocer el sentimiento de la gente. Váyanse con estas ideas impregnadas en el corazón. Queremos que construyan confianza en esa institución, porque casi todas las instituciones del Estado de Honduras están desacreditadas, debilitadas, no inspiran confianza en la gente, ni en la comunidad nacional e internacional. Y es válida la percepción de nuestro televidente y del público en general, Renato, y así como usted lo menciona. Por eso nosotros hemos tomado la decisión, en aras de transparentar nuestras ejecutorias, de crear una ficha especial que estará cargada en nuestra página web, porque son mecanismos de transparencia que hemos identificado que nos permitirán ser cercanos a la población. Ahí en esa ficha, es una ficha resumen en donde usted puede, y yo le invito a los televidentes que puedan entrar también a nuestra página web. En esa ficha está el resumen de la sentencia, de las sentencias que nosotros hemos dictado, en el cual pues encontrarán información valiosísima, desde quién interpuso el recurso, cuándo lo interpuso, los argumentos que fueron señalados en ese recurso de apelación, el dictamen legal y sobre todo nuestra resolución, en qué basamos nuestra resolución, los fundamentos legales en qué basamos nuestra resolución. Entonces, desde ahí usted puede observar que nuestro mayor interés es cambiar esa percepción. ¿Me puede facilitar esa dirección para meterme? www.tje.hn. Producción www.tje.hn. Abrámosla, por favor. La lanzamos hace 2 semanas, ¿verdad? Con apoyo del Instituto Holandés para la Democracia, con el objetivo, Renato, de que la población nos vaya conociendo. Ahí ustedes pueden ver nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, nuestros principios, porque tenemos un marco general que es el Plan Estratégico Institucional. Y en ese Plan Estratégico Institucional están establecidos los ejes estratégicos que orientan el actuar de nuestro Tribunal de Justicia Electoral. Muy bien. Mejor yo voy a abrir la página y de aquí voy a manipular la tableta para mostrárselos a ustedes los casos que hasta el momento han resuelto. ¿De todos los partidos han resuelto ya? Sí. ¿De todos los partidos? Sí. Muy bien. O sea, estamos viendo de todos, pero hemos resuelto prácticamente de 3 partidos. Por lo menos de los que van a las primarias, sí. De los que van a las primarias e internas. Esto lo haremos, abriremos esa página inmediatamente después de la pausa comercial aquí en Frente a Frente esta mañana con los magistrados del TJE, Gaudy Alejandra Bustillo Martínez, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez y Eduardo Enrique Reina García. Ya volvemos. ¿Tiene el Tribunal de Justicia Electoral listas todas las herramientas para hacerle frente a un proceso electoral primario e interno tan complicado como este? Esta es la consulta que hemos trasladado a través de nuestras redes sociales. Damos lectura de inmediato a sus mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter. Henry Fajardo tajantemente dice no. Y en otro tuit, mientras acá nos engañamos con elecciones transparentes en la Corte de Nueva York, 3 puntos suspensivos. Luis Flores comenta, nunca se preparan, son incompetentes, menos en situaciones tan difíciles como la que está pasando actualmente, son un desorden bien ordenado. Dice el Chele, la respuesta es simple, no.
Mauri Lara, no hay confianza en ningún órgano electoral. Nunca vi tanta inconsistencia y tiempo perdido. Parece que el juego es ser mediocre y generar caos. El tiempo juzgará. Salgamos a votar para castigar a los malos políticos. Cambiemos, recomienda. Brian Rolly, como hondureños sentimos esperanza en el Tribunal de Justicia Electoral, esperando que su trabajo sea transparente. Tengo fe en ello, que se hará justicia electoral sin tener una ley electoral. Jairo Martínez, a mi criterio, para que trabajen con transparencia y justicia, el Tribunal Supremo Electoral de la Corte Suprema de Justicia debería de sacar a los funcionarios. Ya con un error. Este Tribunal de Justicia Electoral no es anexo del Poder Judicial. Es independiente del Poder Judicial, y eso hay que aclararlo, Jairo. Y de repente es como es un órgano nuevo, y cuando la gente escucha hablar de Tribunal de Justicia, aunque sea electoral, correcto, cree que es competencia también o parte del Poder Judicial. Y no es así. Pero está bien, Jairo, esto nos sirve para irle aclarando a la gente. Y que no estemos enredados el día de las elecciones o posterior a ellas. Adelante, Gabriela. Continuamos dando lectura, licenciado, a los mensajes Fidel Cruz. De manera general, todas las instituciones poseen y tienen listas las herramientas para actuar. Lo que impide este accionar es la falta de voluntad. Somos el país del millón de leyes que no se cumplen. Tengan un maravilloso día, nos desean. Dio en el corazón de este debate. Dio en el corazón de este debate. Y repítame el nombre de la persona. Fidel Cruz. Fidel Cruz. Dio en el corazón de este debate. Leyes existen, voluntad para aplicarlas o manipulación al aplicarlas es lo que ha afectado históricamente al país. De acuerdo, yo creo que eso es lo importante, que como decíamos, tal vez el marco jurídico no es el más perfecto, pero tenemos la voluntad de aplicarlo. Yo creo que eso es lo más importante. Gabriela. Continuamos, licenciado, dando lectura a sus mensajes. Henry Smith, con la actual normativa del Tribunal de Justicia Electoral está sometida por jerarquía de la Corte Suprema de Justicia. Estamos en lo mismo. Necesitamos que el órgano sea autónomo e independiente de cualquier poder del Estado. Aclarar que el Tribunal de Justicia Electoral emite resoluciones, no sentencias. Por ende, no deberían llevar el nombre de tribunal. Ana. Sí, aquí quiere dar su opinión Gaudí. En ese aspecto tenemos que remitirnos a lo que establece la Constitución de la República en el artículo 51. Somos la máxima autoridad en materia de justicia electoral. Contra nuestras sentencias no cabe recurso alguno, salvo las disposiciones establecidas por la Ley de Justicia Constitucional. Ahí está claro. Somos un tribunal de justicia, nosotros emitimos nuestras sentencias, también emitimos resoluciones, porque hacemos también actividades administrativas de cómo nos organizamos como tribunal. Pero en materia de justicia electoral nosotros emitimos sentencias, y eso está regulado en la normativa. ¿Y no caben, decía? No cabe alguno, es decir, contra las sentencias que nosotros dictamos no cabe recurso alguno, salvo las disposiciones establecidas en la Ley de Justicia Electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que el Congreso o el soberano respeta el derecho de acción que tienen todas las personas de poder acudir a la instancia de la Corte Suprema, irse en el recurso de amparo. Pero ahí es donde ustedes, ya les había preguntado y les dije, más adelante me amplían eso. Quieren reducir el ámbito de los amparos para que sea el Tribunal de Justicia Electoral que resuelva casi en su totalidad todo lo que tiene que ver con impugnaciones sobre la temática, Enrique. Sí, precisamente, y es lo que hemos venido conversando con el Congreso Nacional. La idea es poder circunscribir muy claramente cuándo cabe un amparo. Y como lo digo, en principio debería ser por temas de faltas al debido proceso, o falta al derecho de una persona de presentar peticiones, o por ejemplo, de legítima defensa. Yo creo que pueden ser casos muy concretos, si el tribunal ha actuado conforme a derecho, si ha permitido que las partes presenten sus pruebas en los tiempos, si ha dado toda la posibilidad de que alguien presente peticiones. El marco de recurrir a un amparo es más complejo, porque obviamente se genera toda la posibilidad de que la persona presente todos los recursos necesarios, sus capacidades necesarias, y obviamente nuestras decisiones están basadas conforme a derecho, a las leyes vigentes. Entonces el marco de un amparo es más reducido. Esa es la idea, de que
que quede muy claramente, como en algunos campos, y en algunos países ocurre igual, que tienen un Tribunal de Justicia Electoral, como México, en los que a pesar de que existe un amparo, se entiende obviamente que las decisiones del tribunal allá en México de justicia del Poder Judicial de la Federación Electoral son la última palabra. Yo creo que esa es la dinámica en que debe actuarse y hace poco oí una opinión de la Corte Suprema de Justicia que ellos no pueden, por ejemplo, actuar en temas políticos y eso es muy interesante. Entonces, yo creo que se debe ir construyendo ese consenso nacional de las potestades que debe tener el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué quiere decir que no pueden actuar en temas políticos para que la gente lo comprenda bien? Sí, la idea, por ejemplo. Sí, es que se le solicitó una opinión en cuanto al proyecto de ley de la Ley Procesal Electoral. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia se abstuvo porque no es competencia de ellos pues dictaminar en esos casos. Por ejemplo, es que yo recuerdo ese caso de la alcaldía de San Luis, Comayagua, que viene el Consejo Nacional Electoral y resuelve, pero luego van en amparo al Poder Judicial y el amparo ingresa y se resuelve y dice el Poder Judicial, el alcalde no es aquel que dijo el Consejo Electoral, sino es este el que decimos nosotros. Yo creo que ahí es donde caben esas limitaciones que usted dice. No, correcto, yo creo que también por eso en nuestras sentencias estamos acudiendo mucho al derecho internacional, porque también es bastante claro, como decía la magistrada presidente hace un momento, los derechos políticos electorales no son absolutos, por ejemplo, a elegir y ser electo. Y entonces, tal como se aplican estas convenciones internacionales, también nos da un marco legal muy claro de hasta dónde llegan las potestades de un tribunal, hasta dónde llegan las potestades de un órgano electoral, cuáles son los derechos que se pueden restringir, cuáles no. Entonces, ahí es como lo veníamos diciendo de inicio, la riqueza que tengan nuestras sentencias permitirá, obviamente, generar esa jurisprudencia para darle más fuerza institucional al tribunal. Muy bien. Abogada Barahona. Ande. Muéstrenos. Vamos a activarla primero. Vamos a activarla primero porque queremos conocer las 4 sentencias que han emitido ya a nivel del Tribunal de Justicia Electoral. No vamos a leer la sentencia una por una, pero sí las vamos a resumir. Ahí están los comunicados. El comunicado jurisdiccional 3/2021, el día 18 de febrero se emitió sentencia. La solicitud de protección presentada, vamos a omitir los nombres, fue una solicitud de protección en la que se le decía que se le estaba negando... Pero ya es público, porque ustedes la tienen en la página, ya, ya los nombres son públicos. No, correcto. Y además no hay afectación de la privacidad de la persona, ¿verdad? ¿Este caso que vemos en pantalla cuál es? Es un caso de un precandidato del Partido Libre, en el que solicitó una protección al establecer de que él consideraba de que el reglamento y la ley electoral le era desfavorable para su candidatura y él actualmente pues funge dentro de una corporación municipal. En este caso, en apego a la ley, el Tribunal de Justicia Electoral falló por unanimidad de votos y le dijo, no ha agotado la instancia del Consejo Nacional Electoral, entonces no ha tenido una resolución que efectivamente o materialmente le agravie, por lo tanto el Tribunal de Justicia Electoral no se puede pronunciar en cuanto al fondo. Hubo un fallo por unanimidad en ese caso. Todos los fallos emitidos por el Tribunal de Justicia Electoral. Pasemos a otro caso. Pasemos a otro caso. Mientras lo verifican ustedes ahí en pantalla. Quizás hacer también referencia, Renato, a lo que decía el magistrado Reina en el tema, por ejemplo, de los amparos. Nosotros consideramos que, basado en nuestras ejecutorias, en las sentencias que ya estamos emitiendo, que como bien lo decían ellos, están fortalecidas con el estamento jurídico legal vigente, vamos a ir construyendo jurisprudencia. En ese aspecto, en la medida de nuestro accionar, creo que vamos a dar ese reflejo ante la sociedad hondureña y la misma sociedad hondureña pues velará porque
este órgano de justicia electoral tenga ese rango que necesitamos. Pero va a ser un proceso, Renato, porque aquí entra el tema de la cultura, de la educación, o sea, de la voluntad política que debe de existir. Quitarnos este estigma de que estos organismos electorales van a orientar sus ejecutorias a intereses particulares o de partidos. No, este tribunal tiene que estar orientado simple y sencillamente al cumplimiento de la ley. Y ustedes deben comprender a la gente, ¿verdad? Sí. La gente Renato, tiene esa percepción porque así históricamente así ha nadado Honduras en materia electoral. Ahora, son ustedes los que tienen que construir esa confianza para que la gente deje de tener esa Cambie la percepción. percepción. Sí, abogada Renato, Barahona. las grandes construcciones de la historia de la humanidad no se dan de la noche a la mañana. Un proceso. Es un proceso, es un paso importante. Antes no existía el Tribunal de Justicia Electoral, ahora están sus servidores como tomadores de decisiones. Permítanos con nuestro actuar ser parte de ese cambio que ustedes quieren. Efectivamente, yo pienso que el problema, y es entendible, yo creo que las heridas que existen todavía de los procesos electorales anteriores están abiertas, la falta de confianza está vigente, y es poco a poco, es gradual, es un proceso gradual, y solo, como decía la magistrada, con nuestras sentencias ejecutorias que se va a determinar si nuestro trabajo va en esa línea. Podremos, en estos casos que hemos visto ahora, hemos resuelto por unanimidad, en algunos podrá haber mayoría, uno podrá tener un voto particular, pero en el mecanismo de que podamos expresar eso de manera jurídica y de manera clara, pues las personas yo creo que tendrán esa Vamos a otros fallos emitidos Y sobre por todo el de manera tribunal. pública, porque nuestras sentencias están a la disposición en la Secretaría General del Tribunal de Justicia Electoral para que usted pueda abocarse y leer de manera completa el fallo. Tenemos el comunicado jurisdiccional 2-2021, que es el caso por una nueva Honduras, que ya se había relacionado anteriormente, y allí se declaró sin lugar porque el movimiento no había cumplido con los requisitos exigidos por la ley. ¿Verdad? Es el caso de Lorelei Concepción Fernández Rodríguez. Este es el comunicado jurisdiccional que informa que no se podía inscribir este movimiento, para hablarlo así en términos populares. Claro. Así es. Ok, pasemos a otro caso. Ya van dos, han resuelto por unanimidad 4 casos presentados en el TJE. Vamos a conocer los otros 2. Es bueno porque estas cositas así ayudan a ir construyendo esa confianza. Ayudan a ir construyendo esa confianza. ¿Algunos mensajes antes de pasar al otro caso, por favor, Gabriel Andino? Porque también estamos esperando una comparecencia de la gente del RNP. En virtud de que los hondureños están protestando porque hay muchas dificultades al momento de ir a recoger las identidades. Se ha presentado una serie de problemas y entiendo que la gente del RNP va a hacer las aclaraciones hoy, a comprometerse en ser más efectivos. Gabriela. De inmediato, licenciado, siempre recordando la consulta para que continúen participando. Continuamos dando lectura a sus mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter. Para que vea que en Facebook. Ana Frey. ¿Tienen ustedes potestades en lo referente a las candidaturas de personas con asuntos pendientes con la ley? Si es así, ¿cuándo van a actuar al respecto? Dice Johnny Figueroa, Dios les pasará la cuenta a cada representante del Tribunal Electoral. La Biblia dice trabajen como que fuera para Dios. Rolando Bustillo, ¿consideran que se vaya a votar con el DNI cuando el RNP tiene atrasos e inconsistencias para entregarlos antes del 14 de marzo? Además, ¿creen que este listado alterno propuesto por el CNE realmente garantizará un proceso transparente? Son algunas de las consultas. Jairo Martínez, creo que lo más importante en este momento es la vacuna. Mi padre dice, está en el San Felipe muriéndose sin ninguna vacuna y ustedes pensando en las elecciones, mientras otros países, lo más importante es el ciudadano. Ve aquí los mismos corruptos de siempre queriéndose reelegir. Opinión de Jairo, yo igual si tuviera un familiar en un hospital pensaría como Jairo. Jairo, pero si no hay elecciones el domingo. Nosotros, de hecho, Renato, sobre ese tema, al inicio de la pandemia emitimos un comunicado en que expresamos obviamente nuestras condolencias y nuestra solidaridad con el pueblo hondureño y todos, porque al final todos estamos expuestos a la pandemia, nuestras familias, nuestros amigos, más de alguno, como lo hablábamos al inicio, conocemos, hemos tenido a alguien que desgraciadamente ha fallecido.
pero no hay que olvidar que lo que decía, si no se ejercen los derechos electorales, también esas molestias o esa posibilidad de que el derecho que permita a las personas cambiar mediante el voto lo que considera que esté correcto o no esté correcto o que continúe, lo hace mediante el voto. Y si sumamos a la crisis de pandemia, lo decíamos nosotros, a la crisis sanitaria que vive el país, la crisis económica que está sumando la pandemia, una crisis electoral sin elecciones, yo creo que la combinación sería desastrosa para el país, y hay que entender que la democracia es la vía que tenemos para solventar estos problemas. No, la vía pacífica. La vía pacífica. Está muy claro, si todos entendemos la tristeza que hay de las personas que tienen familiares en los centros asistenciales públicos y privados y en una situación compleja. Eso lo entendemos, pero si no hacemos elecciones el próximo domingo, no sueñe con elecciones generales. Y si no hay primarias, si no hay generales, bueno, reflexione qué va a suceder. Así que en medio de la tristeza y la solidaridad, hay que hablar de esto porque el país necesita también oxigenar su democracia, someter a la alternancia del poder a las distintas fuerzas políticas, fundamental, si no esto se va a convertir en una bomba que explotará, sumándose a daños más allá de los daños que ya hemos sufrido y de las pérdidas que hemos sufrido por la pandemia. Vamos, ¿ya tenemos el otro? Muy bien, si lo podemos poner en pantalla. Este es el caso, si podemos recordarlo, magistradas, magistrado. Ese también es del movimiento Nueva Generación del Partido Demócrata Cristiano, donde ellos solicitaron la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Lo que recordábamos, Renato, ¿verdad? Los argumentos es que presentaron toda la documentación, pero al momento de ser verificada, pues habían algunas inconsistencias que no llegaron a cumplir los requisitos que ya exigía la ley. Por lo tanto, también por unanimidad de votos fallamos declarar sin lugar el recurso correspondiente y se garantiza pues el debido proceso. Ahí nosotros hacemos énfasis de que se garantiza el debido proceso, Renato, porque tanto a lo interno del partido se les dio a ellos la oportunidad para que pudieran subsanar en tiempo y forma. Posteriormente, cuando llega el Consejo Nacional Electoral, también se les dio la oportunidad de subsanar, no lo hicieron, y algunos, bueno, creo que otros de los casos también lo hicieron, pero siempre presentaron documentación con inconsistencias. Entonces, en ese sentido, pues nosotros revisamos minuciosamente el accionar ante el Consejo y esta ha sido la sentencia de este caso. Y hay una cuarta sentencia, ¿la recuerdan en este instante? Que es del mismo movimiento de la democracia cristiana, sí, del mismo partido. Alfredo Landaverde y Solidaridad DC, que también habían resultado, pues consideraban ellos afectados por la decisión del Consejo Nacional Electoral en cuanto a no se les aceptó la inscripción de su movimiento a primarias. Y la resolución también fue por unanimidad porque después de revisar exhaustivamente toda la documentación presentada, se consideró que a pesar de que se les dio el tiempo en su autoridad partidaria para solventar estas inconsistencias y además en el Consejo Nacional Electoral no se llevó a cabo y por lo tanto pues la decisión que había tomado el Consejo estaba conforme a derecho. Vamos con más mensajes del público que son muy importantes esta mañana para ir conociendo cuáles son las inquietudes que tiene la gente en relación a este nuevo organismo Tribunal de Justicia Electoral. Después de una reforma, dividimos la parte administrativa de los procesos electorales que le corresponde al Consejo Nacional y lo estrictamente jurisdiccional que le corresponde ahora al Tribunal de Justicia Electoral. Gabriela. De inmediato, licenciado, nos comenta Ever Ariel Núñez, en las primarias no pasa nada, es una elección que solo sirve a los activistas, a los que tienen una oportunidad de chamba en el Estado y a los candidatos de cada partido de manera individual. Así que si hay problemas, no crean que van a haber grandes conflictos por eso. En un segundo mensaje, en las primarias es mínima la cantidad de personas que van, entre paracaidistas, entre empleados públicos, voto duro, aquellos que tienen un chance de ingresar al Estado antes por medio de un contacto. Así que prepárense realmente para las generales, esa sí es la elección real. Y ojalá que para las generales ya haya ley procesal electoral. Tal vez interesante ahí, Renato, sí.
A pesar de que es cierto, los partidos, hay 14 partidos legalmente inscritos, solo 3 van a primaria y otros que tendrán otro mecanismo de selección de candidatos, pero hay que afianzar ese derecho que tienen esos 3 partidos que han decidido que este es un método de selección y que además nos sirve como un gran ejercicio. Yo creo que es un gran ejercicio para lo que venga, para las generales. Es importante también para todos nosotros como instituciones nuevas poder ver cómo funciona este ejercicio para las generales. Vamos a dejar por un momento el tema del Tribunal de Justicia y actualizar la situación en la distribución del documento nacional de identificación que se ha complicado, pero después de la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, seguimos informando en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. A un año del primer caso de COVID en Honduras, solo 2 de los 7 hospitales móviles está funcionando. Coronavirus, Honduras supera ya los 4.300 muertos a causa de la COVID-19. La Unión Europea destinará 17 millones de euros en ayudas para Haití y el Caribe. Vacuna de Pfizer contra la COVID-19 tiene eficacia del 97% en casos sintomáticos. Estas y otras informaciones, así como columnas de interés, puede buscarlas en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Y por cortesía de Banco de Occidente, recuerde que con Occidente Móvil, pues haga su día más fácil. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, básicamente el RNP a través de sus 3 comisionados arguye que los problemas que han habido en la distribución es por el software que fue adquirido por medio de una licitación internacional conducida por el PNUD para hacer la entrega, y que está siendo validado en campo y presenta un requerimiento de mejora y afecta el proceso de entrega del DNI. Se presentaron fallas técnicas en 8 departamentos del país, debido a que el software que fue adquirido por medio de una licitación internacional presenta, lo voy a leer textualmente para no alterar el espíritu de lo redactado. Conducida por el PNUD para hacer la entrega, está siendo validado en campo y presenta un requerimiento de mejora y afecta el proceso de entrega del DNI. Y aquí el presidente de la Comisión Electoral del Partido Liberal, Ricardo Leiva, me sugiere que les pregunte, yo creo que ya lo habían respondido ustedes, qué opinión tienen con el desorden y que la ciudadanía interponga denuncias por violentar el derecho de ejercer el sufragio, debido a que no extendieron identidades a aquellos ciudadanos aptos para tal efecto, y sobre todo los que van a votar por primera vez. Si mal no recuerdo, ustedes dijeron que Renato, primero es de reiterarle a la población que todas las quejas que tengan con relación a las elecciones primarias primero tienen que abocarse ante el Consejo Nacional Electoral. Si allí no encuentran una respuesta por silencio o por negativa, inmediatamente interponen su recurso de apelación ante el mismo Consejo Nacional Electoral. Tienen 15 días hábiles siguientes a la notificación de ese acuerdo de resolución para que el CNE en 5 días hábiles remita el expediente ante el Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, pues a irse preparando por si esto llega a ustedes también, ¿verdad? Problema serio, si la gente que estando apta con la edad para votar no puede ejercer el sufragio sencillamente porque no se le entregó la identidad. Es un problema serio que ojalá se resuelva entregándole a todas esas personas que por primera vez quieren ejercer el sufragio su identidad, porque si no, seguro que habrán reclamos primero en el CNE e impugnaciones que van a llegar al Tribunal de Justicia Electoral. Quiero que miren este video para que acabemos de entender las atribuciones de este nuevo órgano. Por medio de la reforma constitucional, desaparece el Tribunal Supremo Electoral y nacen el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral para el ejercicio de la función electoral. A pesar de llamarse tribunal, no pertenece al Poder Judicial.
Es un órgano autónomo, independiente y de seguridad nacional. El Tribunal de Justicia Electoral es la máxima autoridad en materia de justicia electoral. Está conformado por 3 magistrados propietarios y 2 magistrados suplentes, electos por el Congreso Nacional. La labor principal es garantizar los derechos políticos electorales de los ciudadanos, sometiéndose a la Constitución de la República y a las leyes aplicables. ¿Cuándo y cómo se acude al Tribunal de Justicia Electoral? Contra las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Electoral no cabe recurso alguno. El Tribunal de Justicia Electoral funciona en forma permanente en todo el territorio del Estado. Si quieres saber más, visita nuestro sitio web www.tje.hn y en nuestras redes sociales en Facebook como Tribunal de Justicia Electoral y en Twitter @TJE Honduras. Garantizando justicia electoral. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. Bueno, solo tengo tiempo para transmitir este malestar que tiene la abogada Nora Urbina, porque dice que están cerrados los centros de entrega de identidad, que dónde la van a reclamar quienes la han perdido. Sí, sí hay problemas. Hay problemas, abogada, hay problemas. Ojalá que en un buen porcentaje superen este problema, al menos entregándole a la mayor parte de los que por primera vez van a votar su identidad para que puedan ejercer el sufragio. Muchas gracias a la magistrada Gaudí Alejandra Bustillo Martínez, a la magistrada Miriam Suyapa Barahona Rodríguez y al magistrado Eduardo Enrique Reina García del TJE por su comparecencia esta mañana en Frente a Frente. Muchas gracias. A usted, Gracias, Renato. a todos, buenos días, la mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.